Había una vez un pequeño instituto llamado Raymond en el que la gente era fanática del fútbol. En este lugar, los niños adoraban el deporte y solían pasar la mayoría de su tiempo libre jugando partidos en el campo local. Sin embargo, un día, todo cambió. Los rumores empezaron a circular por el pueblo sobre un equipo de fútbol que venía a desafiar a los mejores jugadores del Raymond. Nadie sabía de dónde venían estos rumores, pero todos parecían estar de acuerdo en que este nuevo equipo era diferente a cualquier otro que hubieran visto antes. Finalmente, la noche antes del gran partido, Mark Evans y sus amigos se reunieron para hablar sobre el equipo en cuestión. «Escuché que son imparables en el campo», dijo Axel Blaze, el delantero estrella del equipo del Raymond. «Dicen que tienen una habilidad especial para pasar el balón como si estuvieran telepáticamente conectados», agregó Jude Sharp, el cerebro del equipo. Mark, el portero del equipo del Raymond, parecía un poco más preocupado que sus amigos. Sabía que si este nuevo equipo era tan bueno como decían, tendrían que dar lo mejor de sí para ganar. Sin embargo, Mark no podía sacudirse la extraña sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, el Raymond se enfrentó al nuevo equipo en el campo local. El equipo rival estaba compuesto por jugadores desconocidos, sin nombres o uniformes. Todo lo que llevaban puesto eran unas túnicas negras con capuchas que cubrían sus caras. El partido comenzó y rápidamente se hizo evidente que el equipo rival era tan bueno como se decía. Los jugadores se movían con una velocidad y una habilidad increíbles, y el balón parecía estar siempre en el lugar correcto en el momento adecuado. Los jugadores del Raymond intentaban hacer su mejor esfuerzo, pero parecía que estaban en desventaja desde el principio. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Los jugadores del equipo rival no hablaban entre sí, ni siquiera para celebrar un gol. Parecían estar completamente concentrados en el partido y nada más. Además, parecía que el tiempo se estaba deteniendo. Los minutos se sentían como horas, y el partido parecía estar durando una eternidad. Finalmente, después de un partido largo y agotador, el equipo rival anotó el gol de la victoria. El Raymond perdió por la mínima diferencia, pero lo que vieron después del partido fue aún más inquietante. Los jugadores del equipo rival simplemente desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran existido. La gente del Raymond se quedó perpleja. ¿Quiénes eran estos extraños jugadores? ¿De dónde venían? ¿Por qué parecía que manipulaban el tiempo mismo? La respuesta vino esa noche, cuando Mark tuvo un sueño terrible. En su sueño, Mark vio a los jugadores del equipo rival en una habitación oscura, rodeados de extrañas figuras encapuchadas. Los jugadores parecían asustados, y las figuras encapuchadas parecían estar hablando en un idioma desconocido en un tono que hacía estremecer a Mark. De repente, una de las figuras se volteó hacia él y lo miró directamente a los ojos. Mark se despertó sobresaltado y sudando frío. Decidió no contarles a sus amigos sobre su sueño, pero no podía sacudirse la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. Al día siguiente, cuando volvieron al campo para entrenar, encontraron que el lugar estaba cubierto de una neblina densa y pesada que no dejaba ver más allá de unos metros. Los jugadores del Raymond comenzaron a entrenar, pero pronto descubrieron que la neblina no era ordinaria. Podían sentir presencias a su alrededor, pero no podían ver de dónde venían. El balón se movía por sí solo, como si tuviera una voluntad propia. De repente, el balón se elevó en el aire y desapareció en la niebla. Mark y sus amigos comenzaron a buscar el balón, pero rápidamente se dieron cuenta de que la niebla era más densa de lo que habían pensado. No podían encontrar el camino de regreso al campo, y cada vez se adentraban más en la niebla. De repente, escucharon voces. Eran las mismas voces que Mark había escuchado en su sueño. Las figuras encapuchadas que había visto en su sueño estaban allí, rodeando a los jugadores. Las figuras comenzaron a acercarse, y Mark y sus amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados. Las figuras encapuchadas comenzaron a hablar en su extraño idioma, y Mark y sus amigos se dieron cuenta de que estaban hablando de ellos. Parecían estar decidiendo su destino, y Mark sabía que no era bueno. De repente, una de las figuras sacó una bola negra y la arrojó a sus pies. La bola comenzó a moverse por sí sola, y se materializó en un extraño campo de fútbol rodeado de niebla. Mark y sus amigos se dieron cuenta de que estaban atrapados en un partido de fútbol sobrenatural contra el equipo rival. El partido comenzó, y Mark y sus amigos lucharon contra el equipo rival en un juego que desafió todas las leyes de la física y la lógica. Los jugadores del equipo rival parecían estar bajo el control de las figuras encapuchadas, y se movían con una precisión y velocidad sobrenaturales. Mark y sus amigos lucharon valientemente, pero parecía que estaban en desventaja desde el principio. Las figuras encapuchadas observaban desde la niebla, y parecían estar disfrutando del sufrimiento de los jugadores del Raymond. Finalmente, después de una eternidad de luchar en el extraño campo de fútbol, Mark y sus amigos lograron marcar un gol y ganar el partido. La niebla comenzó a disiparse, y las figuras encapuchadas desaparecieron en la oscuridad.
Mark y sus amigos se encontraron de vuelta en el campo del Raimon, agotados y temblando. Sabían que habían sido parte de algo siniestro y sobrenatural, y que habían luchado contra fuerzas más allá de su comprensión. Pero lo que más les asustaba era que no sabían si el peligro había desaparecido por completo. Los días siguientes, Mark y sus amigos continuaron entrenando en el campo del Raimon, pero no podían quitarse de la cabeza lo que habían experimentado. Cada vez que la niebla cubría el campo, sentían un escalofrío recorrerles el cuerpo. Una noche, mientras Mark estaba en su casa revisando sus tácticas para el próximo partido, recibió una llamada telefónica de Axel. El tono de su amigo era de pánico. «Mark, tienes que venir rápido al campo. Algo está pasando. La niebla ha vuelto y hay algo en ella. No sé qué es, pero siento que nos está observando». Mark salió corriendo de su casa y se dirigió al campo del Raimon. Cuando llegó, encontró a Axel y a los demás jugadores reunidos en el centro del campo, mirando hacia la niebla densa y oscura que cubría todo el lugar. De repente, una figura se materializó en la niebla. Era una criatura extraña, parecida a un perro, pero con un pelaje oscuro y brillante y unos ojos que parecían brillar con una luz siniestra. La criatura gruñó y se abalanzó hacia los jugadores, que intentaron defenderse. Mark y sus amigos lucharon contra la criatura, pero parecía invencible. Sus ataques no parecían afectarla, y la criatura los atacaba con una ferocidad salvaje. Finalmente, cuando todo parecía perdido, la criatura desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Los jugadores del Raimon se miraron el uno al otro, sin saber qué había pasado. Sabían que algo extraño y siniestro estaba sucediendo en el campo, pero no sabían cómo detenerlo. Más tarde, Mark se reunió con sus amigos en la casa de Axel para discutir lo que habían experimentado. Decidieron investigar más sobre lo que estaba sucediendo y tratar de encontrar una manera de detenerlo. Mientras investigaban, descubrieron que el campo del Raimon había sido construido sobre una antigua tumba. Se decía que la tumba estaba maldita por una poderosa bruja que había sido enterrada allí hace siglos. La leyenda decía que la bruja había hecho un pacto con el diablo y había maldecido la tierra donde fue enterrada. Mark y sus amigos se dieron cuenta de que la maldición de la tumba estaba causando todos los extraños eventos en el campo del Raimon. Decidieron que la única manera de detener la maldición era encontrar y destruir el objeto que la bruja había usado para hacer el pacto con el diablo. Después de una larga búsqueda, los jugadores del Raimon encontraron un cofre en la tumba. Dentro del cofre encontraron un objeto extraño, una pelota de fútbol oscura y brillante. Sabían que esa era la clave para detener la maldición. Con el objeto en su poder, Mark y sus amigos regresaron al campo del Raimon y llevaron la pelota de fútbol a la mitad del campo. Allí, rodeados de la densa niebla, comenzaron a jugar un partido de fútbol, usando la pelota oscura como el balón. A medida que jugaban, la pelota comenzó a brillar con una luz oscura y siniestra, y la niebla se volvió aún más densa. De repente, la pelota explotó, y una figura siniestra se materializó en el campo. Era la bruja que había sido enterrada en la tumba, y estaba furiosa. La bruja atacó a los jugadores del Raimon con poderosos hechizos, pero los jugadores se defendieron usando su habilidad en el fútbol. Finalmente, con un último golpe, los jugadores del Raimon lograron vencer a la bruja y la maldición que había plagado el campo del Raimon durante tanto tiempo finalmente se desvaneció. La niebla desapareció y el sol brilló en el campo, como si la oscuridad nunca hubiera estado allí. Mark y sus amigos se dieron cuenta de que habían enfrentado un peligro más allá de su comprensión, pero habían trabajado juntos para superarlo. Sabían que habían formado un equipo increíble, no solo en el campo de fútbol, sino también en la vida real. Desde ese día en adelante, el campo del Raimon fue un lugar seguro y feliz, donde los jugadores podían entrenar y jugar sin temor. Y aunque la experiencia había sido aterradora, Mark y sus amigos siempre recordarían la historia de miedo de Inazuma Eleven como una aventura que los había unido aún más.